Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, disfrutamos de una mañana preciosa. Cielos inmaculados, han subido las temperaturas, solecito, día perfecto para pasear y tomar un cafetito en la terraza. La primera pregunta que nos vamos a hacer hoy es la siguiente. La curva de tipos está invertida y lleva ya invertida más de un año. Generalmente, cuando la curva de tipos invierte, los economistas dicen que anticipa una recesión. Sin embargo, no se ha producido la recesión. La pregunta que nos vamos a hacer es, por lo tanto, ¿y por qué? Para contestar a esta pregunta debemos de tener en cuenta cuál es el razonamiento que hay detrás de la inversión de la curva de tipos que lleva a los economistas a predecir que cuando la curva de tipos está invertida se va a producir una recesión. El argumento es el siguiente y es muy sencillo. Si la curva de tipos está invertida es que los tipos de interés a corto plazo están altos, mientras que los tipos de interés a largo plazo están más bajos. Perfecto. Para seguir contestando a la pregunta por qué los economistas anticipan una recesión con la inversión de la curva de tipos, debemos de pensar en el comportamiento de los bancos. Los bancos toman dinero a corto plazo, toman el dinero de sus depositantes, ¿de acuerdo? Ese dinero es a corto plazo, solamente se lo presta el depositante a corto plazo. Pensemos, para hacerlo sencillo, en una cuenta corriente. Nosotros podemos sacar dinero cuando queramos, es a corto plazo. Sin embargo, los bancos utilizan ese dinero a corto plazo para prestarlo a largo plazo, a un año, a 3 años, o fíjense en un préstamo hipotecario a 30 años. Bien, si los tipos de interés a corto plazo están altos y los tipos de interés a largo plazo están más bajos, llegaríamos a la conclusión de que a los bancos no les interesaría prestar porque perderían dinero, efectivamente. Cuando la curva de tipos está invertida, lo que dicen los economistas es que los bancos prestan menos. Y cuando los bancos prestan menos, la economía entra en recesión. Ese es el argumento. Fíjense en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que a pesar de que la curva de tipos estaba invertida, los bancos han prestado más. Claro, la pregunta que me tienen que hacer ustedes, bueno, ¿y esto cómo se ha producido? Muy sencillo. Fíjense en el siguiente hecho. Los bancos toman el dinero de sus depositantes. Lo que ha sucedido es que los depositantes en Estados Unidos ni en Europa han exigido a los bancos el interés de mercado. De tal manera que el coste del pasivo de los bancos, el coste de los depósitos de los clientes para los bancos ha sido muy bajito. En torno al 0,50 a lo mejor en Estados Unidos, cuando el tipo de interés de los fondos federales era del 5 y pico. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que han hecho los grandes bancos norteamericanos, que han sido los que se han podido financiar a tipos baratos, lo que han hecho ha sido coger ese dinero baratito de los depositantes, que estaba claramente por debajo de los tipos de interés a largo plazo, y lo han utilizado para prestar a largo plazo. Esa es la razón por la que ven ustedes que los grandes bancos norteamericanos están ganando tanto dinero, porque se lo están sacando a costa de los depositantes que no han exigido el tipo de interés de mercado. En Europa y en España ha pasado lo mismo, ¿de acuerdo? Por eso no hemos entrado en recesión. Además, nos hemos encontrado que cuando la curva de tipos está invertida suele faltar dinero, pero es que no ha habido dinero, no ha faltado liquidez. Porque saben ustedes que a pesar de que el sistema de la Reserva Federal ha reducido su balance y ha subido los tipos de interés, sin embargo había tanto dinero invertido en repos inversos que la política monetaria neta que ha llevado a cabo el sistema de la Reserva Federal no ha sido muy restrictiva. Bien, dicho esto, nos vamos a hablar ahora de las haciendas públicas. Sí, vamos a hablar de Hacienda. Ustedes saben perfectamente que todos queremos que bajen los impuestos, todos nos quejamos del gasto público, yo creo que en razón, que está desbocado y tal, pero siempre nos fijamos en el lado del ingreso y del gasto público. A mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta también que una partida importante del presupuesto de gastos es la factura de intereses de la deuda pública, y más teniendo en cuenta que la deuda pública es creciente y los gobiernos están muy endeudados. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿por qué nadie habla de si la gestión de la deuda pública está bien hecha o está mal hecha? Nadie habla de esto. ¿Ven ustedes algún político que quiere introducir alguna mejora en este campo? Que no hay ninguno en ninguna parte del mundo. Pero nosotros vamos a valorarlo. Quiero decir por delante de todo que invertir a posteriori es muy fácil, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que aunque no nos debemos de mortificar por los errores pasados, sí que tenemos que aprender del pasado para mejorar, ¿de acuerdo? Bien. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es la siguiente. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, que es el de la deuda pública, de la rentabilidad de la deuda pública española, pero es igual para cualquier otro país, ven ustedes que a finales del año 2019 los tipos de interés estaban en cero. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es la siguiente. ¿Por qué los encargados de la gestión de la deuda pública no emitieron deuda pública a largo plazo o deuda pública perpetua a un tipo de interés de cero? Lo hizo Austria, que aprovechó para emitir a 100 años.
por qué el resto de los países, España, la Dirección General del Tesoro, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, o la propia Janet Yellen, no emitieron deuda pública perpetua o deuda pública a largo plazo. Tenían que haberlo hecho. Si la gestión hubiera sido buena, lo tenían que haber hecho. Ya sé que estamos viendo la posteriori, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que ser tolerante. Pero lo digo para aprender. Ven ustedes que no la han gestionado bien. Pero si ahora se fijan en su amiga Janet Yellen, nos encontramos que Janet Yellen ahora mismo, por no haber hecho esto, se tiene que financiar a un tipo de interés superior. Pero como la curva de tipos está invertida y está emitiendo a corto plazo, está pagando unos intereses lo más altos que hay. Es decir, que hemos pasado de hacerlo una vez mal y ahora estar pagando un coste muy elevado por ello. Dado que estamos con la Hacienda Pública, vamos a terminar. Bien, hay un detalle que a mí me llama la atención. Fíjese en lo que ha publicado Financial Times. Tal y como pueden ver, nos estamos encontrando que ya la gente se está planteando que, teniendo en cuenta que la recaudación fiscal que grava las ventas de combustibles es tan elevada, si ahora todo el mundo utiliza vehículos eléctricos, esa recaudación fiscal se va a desplomar. ¿Y qué van a hacer las haciendas públicas occidentales? Esa es la pregunta que yo... Bueno, esa pregunta es fácil de contestar. Subir otros impuestos, ¿de acuerdo? Porque no van a mejorar la gestión de la deuda pública. Ahora ya es tarde, ¿de acuerdo? Dicho esto, nos vamos al Bitcoin. Bien, a mí el movimiento del Bitcoin me ha gustado. Ha perforado el soporte de la zona 60.000, ha hecho barridas, ¿de acuerdo? Y ahora ha rebotado. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que ha llegado a la zona de los 64.720. Perfecto. Ha llegado a 64.720. Ven ustedes ahí que lo han parado de zona de control y se está moviendo lateralmente entre 64.720 y 63.000. Yo creo que está consolidando. Que está consolidando quiere decir que se está moviendo lateralmente para coger fuerza y superar el 64.720. Si eso lo hiciera, la predisposición hacia el Bitcoin yo creo, en mi opinión, que debería ser alcista. Y ahora nos vamos al SP500. Bueno, el SP500 ya vieron ustedes que subió ayer, fue una sesión magnífica, subió con fuerza, lleva 2 o 3 días perfectos y en principio yo voy a mantener una predisposición alcista en tanto en cuanto se mantenga pues por encima de 5.130. Adiós, hasta luego. Yo ya les dejo ahí para pensar. Yo ya he pensado, ahora me toca relajarme oyendo un poquito de música. Adiós, hasta luego, que pasen buen día.